¿Cómo estás, Vilma? Buenas noches. Buenas noches. Gracias estás? por venir, No, como por siempre. favor, un gusto. Mejor que los lunes a las 11 es, queda más cómodo. Está muy no bien. sé. Está muy bien. Bueno, importante, el decreto, finalmente va a llegar la vacuna de Pfizer, ¿es así? Bueno, van a llegar, esperamos, las vacunas de los laboratorios americanos, Pfizer, Moderna, Janssen. Es importante primero porque siempre desde el primer momento queremos traer todas las vacunas que estén autorizadas para vacunar a nuestra gente, y son buenas, muy buenas vacunas, y además la vacuna de Pfizer tiene autorizado el uso para niños de 12 a 17 años. Y eso es muy importante para niños, niñas y adolescentes con comorbilidades, ¿no? Que hoy no se las está pudiendo vacunar. Prácticamente en el mundo son muy pocos los lugares que vacunan a niños, niñas y adolescentes. Y aquellos que tienen comorbilidades realmente es una atención muy especial, ¿no? ¿Hace cuánto se venía trabajando en el decreto? Porque uno de los argumentos de la oposición es no quisieron votar esto en el Congreso el día anterior para vanagloriarse después con el decreto y atribuirse el mérito. A ver, vamos a empezar por Yo sé que la vara está baja de discusión en Argentina. Sí, la vara está baja. Esto es un punto de llegada, no un punto de partida. Nosotros llegamos a poder dictar este decreto de necesidad y urgencia después de muchos meses de trabajo. Muchos meses de trabajo con equipos técnicos, jurídicos, hablando con laboratorios que son grandes empresas internacionales que tienen sus normas globales y sus asesores globales. Esto no es ir a comprar una caja de tornillos a la esquina de la ferretería, la verdad que no lo es. Quien conoce este tipo de negociaciones sabe que son difíciles. Es cierto, también uno puede tomar la decisión de decirle a cualquier empresa, dígame, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Usted quiere todo esto? Listo, yo se lo firmo. Así seguramente hay gente que ha manejado al Estado. Nosotros creemos que el Estado tiene que poder defender sus intereses, que tenemos que defender a la población y que tenemos que firmar cosas razonables y firmables. Entonces, desde diciembre que ya el entonces ministro Ginés González García me había pedido muy especialmente que me involucrara para ver si podía ayudarlo a destrabar esto. Él quería... ¿En diciembre? En diciembre, y la situación estaba muy lejos. Realmente yo, cuando allí tuvimos las primeras reuniones, estábamos muy lejos entre los intereses, las demandas, las exigencias que tenían los laboratorios, y yo en ese momento hablé con Pfizer, y los intereses y las posibilidades que teníamos de negociar entonces, ¿no? Nosotros siempre quisimos traer esta vacuna. De hecho, el presidente los recibió a las autoridades de Pfizer durante el 2020. Hicieron estudios muy importantes acá en la Argentina, en el hospital militar, con voluntarios, creo que como con 6.000 voluntarios. Ahora, después, dictada la ley, entendían que la normativa de la ley dictada por el Congreso no les permitía, además la ley, aprobada por oposición y oficialismo, no les permitía contratar porque necesitaban otras cláusulas. Digo, no importa, yo más allá de juzgar o no esto, lo cierto es que eso era un impedimento jurídico real, y las demandas adicionales a que salían por afuera de la normativa de la ley, eran demandas en ese momento que realmente eran muy difíciles de atender para el Estado Nacional. Así que lo que iniciamos fue un proceso de negociación muy serio con equipos de mucho tiempo hasta poder ir acercando intereses. Yo tengo mis intereses, tengo que entender los tuyos. Y nos escuchamos, vimos cómo compatibilizar, y después de un trabajo muy importante se llegó a poder compatibilizar esta normativa, digamos. De alguna manera teníamos que adecuar la normativa nuestra para poder contratar con los laboratorios
americanos. Ahora, qué imposible, Vilma, dar cualquier tipo de discusión, ¿no? En Argentina, incluso con temas tan delicados como la salud pública. Vos recién contabas con mucha tranquilidad cómo fue todo el proceso y lo que uno vive cuando abre este aparatito, cuando abre los diarios y demás. Son gritos constantes de se decidió no comprar la vacuna de Pfizer y sobre ustedes van a pesar las muertes. Sí, no, bueno, eso, mira. Y así todo, digo, Pfizer, y antes fue la Sputnik, y después fue, bueno, ¿qué hacemos con la segunda dosis? Y cuando se terminó lo de la segunda dosis fue, ¿qué pasa con las vacunas que están en stock y no se colocan? Para ordenar un poquito el tema, ¿no? Vos me preguntabas recién. Bueno, nos decían y dijeron muchos dirigentes de la oposición, bueno, ¿por qué no votaron el día anterior? Dos cosas. Una, el día anterior pidieron un apartamiento de reglamento de un tema que no estaba en el temario. ¿Por qué lo pidieron? Porque leyeron en el diario que probablemente nosotros íbamos a sacar un DNU por este tema. Entonces dijeron, vamos a apurarnos. Y la verdad es que el proyecto que tenían ellos no servía. O sea, era un proyecto que decía, bueno, hemos leído en los diarios y han dicho que la palabra negligencia sería un problema, así que saquémosla, punto. La verdad es que negligencia era uno de los problemas, pero no era la solución única. Se trabajó mucho tiempo seriamente, como se tiene que trabajar desde el Estado Nacional, con equipos técnicos y equipos jurídicos, para poder llegar a una compatibilización de las normas jurídicas, y por eso se dictó un decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Porque queremos traer cuanto antes la vacuna pediátrica para niños, niñas y adolescentes con comorbilidades. Esa es la mayor urgencia. Los tiempos del Congreso Nacional son mucho más extensos. Se tratan en comisión, se tratan en el recinto, pasan a la otra cámara, y la verdad es que los laboratorios en general, hasta no tener un marco legal donde ellos entienden que pueden contratar, no se sientan a negociar. Entonces nosotros necesitamos un marco legal, poder traer cuanto antes las vacunas, sobre todo las pediátricas para niños y niñas con comorbilidades, y poder avanzar cuanto antes en esto. A nosotros nos importa mucho la vida, la salud de la gente y de los niños y niñas. ¿Hubo algún compromiso por parte de los laboratorios o recién ahora empiezan las negociaciones para ver cuántas dosis podrían estar repartiendo en lo urgente, en lo inmediato? Siempre se habla, en este caso creo que hay laboratorios que estaban esperando un marco legal acorde, ¿no? Y igualmente nosotros ahora los contratos que vamos a hacer siempre va a ser respetando los marcos legales, como siempre lo hicimos. Bien. Entonces ahora empiezan negociaciones. No es que mañana importantes. Llegan, a eso me refiero. No, esto es, vamos a apurar los tiempos rápidamente, pero para tener idea nosotros tenemos que sentarnos, ellos tienen que tener disponibilidades, establecer los contratos, transportar, hay una serie de casos. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance, como siempre lo hicimos, para que lleguen la mayor cantidad de vacunas para toda la población y para que lleguen para niños y niñas que las necesitan. Bien. Vilma, te llevo por otros temas. Siempre es un placer de verdad dialogar con vos y siempre es un placer escucharte analizar un poco la coyuntura. Yo hablaba recién del griterío constante, ¿no? Esta cosa de ir tirando zapallazos todas las semanas y vamos viendo, aún en el medio de una pandemia y aún cuando eso muchas veces, se juega con el abismo entre la vida y la muerte. Cuando vos salís a decir la vacuna es veneno, yo le digo a la gente que no se la ponga, a ver si todavía se muere, bueno, tal vez consigas un voto más. Ahora, tal vez haya gente que te cree de verdad y que termina justamente cayendo en ese tipo de falacias. ¿Qué análisis haces? Digo, debe ser realmente agotador. Es agotador, pero yo creo que es muy malo para la ciudadanía, porque es confundir, se puede decir cualquier cosa, y eso es muy dificultoso. Nosotros pensemos un poco. A partir de que se empezaron a acercar los tiempos electorales, pasaron varias cosas. Uno, cuando empezamos a traer la vacuna es veneno. La vacuna es veneno. Nos denunciaron penalmente porque la vacuna era veneno. Después era las medidas de seguridad, las medidas que necesitamos tomar de distanciamiento, de control, cada vez que aumentaban los contagios a ritmos muy altos y decíamos necesitamos bajar la circulación de gente, todas esas medidas fueron boicoteadas,
diciendo que no servían ¿Fueron para a la casa del nada. presidente a hacer un cacerolazo? Fueron a los jueces, a distintos jueces, a decir, amparos para que se pudiera circular anoche, amparo para que, aunque tuviéramos 20 y pico de mil casos, hubiera igual clases presenciales, amparo para que los negocios igual atendieran en situaciones donde con muchísimo menos casos, casi todos los países del mundo toman medidas Más importantes. extremas, Y además de eso, porque la importancia es bajar los casos para que baje también la cantidad de gente que muere. Esto es lo más doloroso. Mantener tan altos los contagios implica más gente en terapia intensiva y más gente que se muere. Entonces era realmente desolador ver como la misma gente que confundía con las vacunas, atacaba las medidas de seguridad, después decía que no traíamos vacunas, después han hecho todo ahora. Después era Pfizer, parecía que si no era Pfizer, o sea, nosotros traíamos Sinopharm, traíamos Sputnik, traíamos la vacuna AstraZeneca de Oxford, trajimos pero un montón, y además muchísimas. Estamos entre los 20 países que más vacunan, y Pfizer es una muy buena vacuna. También la quería mostrar, claro que sí. Pero lo que digo es una situación muy compleja, trabajar, gobernar y cuidar la vida y la salud de la gente con una actitud de la oposición tan destructiva. ¿Y se lo atribuís al clima electoral? Uno veía el año pasado y veía la foto de Larreta con Kicillof y Alberto Fernández. Esa foto se fue discontinuando en el tiempo, y también pasamos de al virus lo frenamos entre todos a ver con qué mentiras salimos en la tapa de los diarios todos los días. Sí, yo creo que pasaron dos cosas. Uno, se acercaron los tiempos electorales, y también creo que hay sectores que han decidido jugar por afuera de los límites del diálogo constructivo democrático, sí. Ya hablar de comparaciones entre muertos por planes sistemáticos de exterminio, de golpes de Estado, y compararlos con lo que sucede en el mundo, con la cantidad de muertos que se lleva COVID-19 en el marco de una pandemia, es de una bajeza y casi de una ignorancia que lastima y no merece ni siquiera respuesta. Entonces es muy difícil, no estamos dispuestos a debatir en esos términos. Nosotros tenemos que gobernar, nosotros tenemos que respetar a los ciudadanos y ciudadanas que nos votaron. Entonces, gente que dejó al país endeudado con el Fondo Monetario, casi en default en pesos, con tasas de desempleo altísimas, con la inflación al 53%, sin pandemia, y nos vienen a decir que se les vencían las vacunas, y sin Ministerio de Salud, que nos vengan a decir ahora cómo gestionar una pandemia. Es como, uno dice, como un poquito de respeto, porque la verdad es que hemos dialogado, hemos hablado con todos los sectores. Creo que el presidente, como pocos, ha tenido la actitud continua de hablar con todos y todas las gobernadores y gobernadoras. Ha sido muy cuidadoso en entender que en la pandemia teníamos que actuar en conjunto. Así que, bueno, estas actitudes son, francamente, yo creo que lastiman a la sociedad. Yo casi digo, no es un tema con nosotros, es un problema de cuidado de la ciudadanía. Si hay un momento donde el país tiene que estar unido, es frente a situaciones tan dramáticas como una pandemia, ¿no? Te hago las últimas y gracias, de verdad. Sí. Siempre es un placer charlar con vos, sobre todo en este tono. Creo que se encuentra poco de esto en la televisión, lamentablemente. ¿Veías lo que comentaba yo de Macri al comienzo del programa respecto a estas denuncias? Esto de si la justicia no hace lo que yo pido, entonces caemos en Argenzuela y en el agujero negro de la democracia y es una mancha histórica y demás. ¿Cómo lo ves? Sobre todo esto de hablar de venganza, ¿no? Pero igual esto ha sido continuo.
Cuando un juez o una jueza falla de acuerdo a lo que Macri necesita o los sectores del macrismo necesitan, es un juez probo, independiente. Y cuando un juez o una jueza está investigando lo que actuó la AFI, que espiaba a sectores de la oposición y a propios, inclusive al mismo oficialismo, digamos, se espiaban entre ellos. El trabajo que se hacía entre agentes de inteligencia y el gobierno, negociados. Todos estos dicen que son jueces militantes. Y aparecen las notas de quién es y aparecen el juez. las notas, los jueces militantes, las juezas militantes. No, miren, nuestra justicia no está bien. Nosotros sabemos que la justicia no está bien. La justicia federal en particular ha sido una justicia pendular, ha sido una justicia muy afectada por las presiones de los poderes fácticos, los poderes económicos y también de los poderes políticos. La verdad es que lo que hay que construir es una justicia imparcial, una justicia que tenga la libertad de decir. Ahora, lo que no puede ser es el juez que procesaba, al que le llegaban todas las causas de mi principal opositora. Ese era el juez probo, al que las metía presos diciendo que podían llegar a tener poder residual. Y los metían presos años diciendo por las dudas poder residual. Ya está, hoy nadie más usa esa doctrina, pero le sirvió para tener presos opositores durante años. Entonces digo, eso yo no le creo nada. Lo que no quiere es justicia, lo que quiere es la justicia para él. La última, por sí o por no, ¿tiene ganas de ser candidata en la ciudad? Porque... No voy a ser candidata. No voy a ser candidata. No, ninguna. ¿se rumoreó? No, pero es que siempre hay alguien que usa el nombre de uno para posicionar. Para que yo termine haciendo esto y preguntándole. No, pero no lo voy a hacer porque, por un lado, el presidente, yo no, de verdad no quiero. El presidente me ha convocado para ser secretaria de Galitécnica. Yo le agradezco profundamente la confianza en mí, sé que la tiene y creo que es lo mejor que le puedo aportar al frente de todos y al país trabajar en lo que sé. Gracias, Vilma Ibarra. No, al revés, un placer un gusto. como siempre. Nos vamos...